El asesinato de militantes separatistas kurdos en pleno centro de París pone en riesgo las negociaciones de paz entre el gobierno turco y el Partido de Trabajadores de Kurdistán. Los asesinatos a sangre fría de 3 militantes separatistas kurdas, ocurridos semanas atrás en pleno centro de París, pusieron en peligro las negociaciones de paz emprendidas entre el gobierno turco y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, iniciadas recientemente tras varias décadas de enfrentamientos. Las conversaciones entre el primer turco Recep Tayyip Erdogan y el líder kurdo Abdallah Öcalan, encarcelado desde 1999 en la isla de İmralı, buscan lograr el desarme de la guerrilla a cambio de una reforma legislativa que ayude a integrar a la minoría kurda en Turquía. Una de las 3 víctimas de los atentados, Sakine Kandis, era una estrecha colaboradora de Öcalan, habiendo participado en 1978 de la fundación del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, hoy considerado por Estados Unidos y la Unión Europea como una organización terrorista internacional. Las otras mujeres, Fidan Doğan, representante en Francia del Congreso Nacional del Kurdistán, y Leyla Söylemez, una joven militante también, era ferviente defensora de la cuestión kurda. Compuesta por 30 millones de personas, la comunidad kurda, la más numerosa minoría étnica sin Estado del mundo, se encuentra repartida entre Turquía, Siria, Irak, Irán y la diáspora que reúne a 1.200.000 kurdos repartidos en toda Europa. En Turquía residen alrededor de 15 millones de kurdos, cerca del 20% de la población. Descendientes de los antiguos medos, los kurdos reclaman el Kurdistán, una zona de gran riqueza natural e importancia geoestratégica, ubicadas en los macizos montañosos del Cáucaso, entre los montes Tauros, Zagros, el monte Ararat y los valles de la Mesopotamia asiática. Su superficie, similar a la de España, abarca parte de Turquía, Siria, Irán, Irak, Azerbaiyán y Armenia. En 1920, al término de la Primera Guerra Mundial, el pueblo kurdo estuvo a punto de alcanzar su independencia mediante el Tratado de Sèvres, que reconocía su derecho a la autonomía. El rechazo de Turquía desembocó en el posterior Tratado de Lausanne, siendo despojado nuevamente de un Estado propio. Desde entonces, sometidos a una situación de extrema pobreza y dependencia, los kurdos sufrieron brutales mecanismos represivos y de exterminio con continuas expulsiones y repoblaciones destinadas a su asimilación. 2 concepciones políticas distintas conviven dentro del movimiento nacionalista kurdo. El tradicional liderazgo rural y familiar de los partidos kurdos iraquíes se opone a la propuesta de liberación social y nacional del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Turquía. Irak es el único país que reconoce en su constitución una autonomía relativa de la zona kurda, el norte del país, alcanzada tras la invasión estadounidense. En Turquía, desde 1984, persiste un conflicto armado entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el Estado turco, que ya se cobró la vida de más de 45.000 personas, en su mayoría militantes de la guerrilla y población civil kurda. Poner fin a este conflicto sería un gran éxito para el premier turco Erdogan, criticado por su incapacidad para detener los enfrentamientos y por su elevado costo económico, estimado en 450.000 millones de dólares. Es que los habitantes del Kurdistán viven en un régimen de terror, custodiados por cerca de 200.000 soldados con continuas violaciones a los derechos humanos destinadas a desintegrar la unidad kurda. Conocidas como el Proceso de Oslo, el gobierno de Ankara ya había iniciado conversaciones clandestinas de paz con representantes de la guerrilla kurda en 2009, pero al asumir Erdogan en 2011 y tras un enfrentamiento en el que murieron 13 soldados turcos y varios integrantes de la organización kurda, el conflicto recrudeció, sumando 870 muertos desde mediados de 2011. Más de 2.100 miembros del Partido para la Paz y la Democracia, la principal organización política legal pro-kurda, permanecen detenidas en el marco de la ley antiterrorista promulgada por Erdogan. Militantes, periodistas y estudiantes son detenidos diariamente por difundir la cuestión kurda o participar de reuniones.
La gravedad de los hechos derivó en octubre pasado en una huelga de hambre masiva de 1000 presos kurdos que terminó con un mensaje de su líder, Öcalan, quien logró la visita de su hermano en prisión tras años de aislamiento. Venerado por los militantes de su partido y reconocido por el gobierno como su interlocutor legítimo, Abdullah Öcalan tiene en sus manos la posibilidad de que el proceso de paz llegue a buen puerto. Bueno, el caso del Kurdistán es uno de esos casos en que, por un lado, se conoce poco, por otro lado, marca la hipocresía de la política internacional y el doble estándar, ¿no? Los dobles valores, porque en el caso de los kurdos, por ejemplo, no se habla de la autodeterminación de los pueblos, tampoco se habla del derecho que tienen a tener una nación, es decir, en estos casos se sepulta, ¿por qué? Bueno, en parte por el caso de Turquía. Turquía se propone a sí misma como una potencia regional con mucha influencia, y en este momento está queriendo descollar de alguna manera, y por eso es que habla de negociaciones de paz con este sector kurdo y especialmente con su líder Öcalan. Entre las negociaciones, antes de las negociaciones hubo un bombardeo, o durante las negociaciones hubo un bombardeo, y este crimen al que hacía referencia el informe en parte son las típicas presiones que se producen antes de una negociación o durante una negociación de paz. Bueno, vamos a volver a Félix. Sí, ¿Hay mensajes, Félix? Muchísimos. Se están acertando mucho con la incógnita de hoy. Le cuento además, cuando aclarábamos hoy, emisión especial de Visión 7 con la entrevista de Pedro Brigger y Alejandro Casanseu a Julian Assange, porque hubo ayer un adelanto. Así que después del fútbol hoy, después del fútbol para todos a las 9 de la noche, lo van a poder ver. Oyuelitos nos llamó por teléfono, dice felicitaciones por los invitados de hoy y en especial para Francisco Lousa por su claridad y además por ser coterráneo del más grande escritor de todos los tiempos como Fernando Pessoa, dice. Sí, claro. Bueno, y seguimos recibiendo mensajes. Nueva incógnita, atención, porque le vamos a dar el último dato de la incógnita de hoy. Al finalizar la Primera Guerra, su padre, el padre de nuestro personaje, vuelve del frente y la lleva a vivir con él en los circos trashumantes. Pronto comienza a destacarse por su voz excepcional y se gana la vida cantando en las calles. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 45350709 y por Facebook yo veo Visión 7 Internacional o Visión 7 Internacional. Ya volvemos, no se vayan.